Bien, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de cuando veis esta grabación que corresponde al segundo de los dos bloques en el que habíamos dividido el arte del Renacimiento. Concretamente se va a ocupar de las obras de arte pertenecientes al Cinquecento, que va de 1500 a 1600. En este sentido empezamos con el Tempieto de el templo o el Tempieto de San Pietro de San Pedro in Montorio, ¿vale? Fundamentalmente tenemos que un templo períptero y fundamentalmente tenemos que hacer notar que está la celda de reducidas dimensiones y que tiene adosadas pilastras corintias, ¿vale? A todo su alrededor. Y luego en la parte exterior fundamentalmente tenemos dos cuerpos, el inferior y el superior. El inferior es un basamento escalonado sobre el que hay un peristilo de columnas, ¿vale? Y encima tienen o soportan un entablamento. Eso sería el inferior. Y el cuerpo superior, alrededor de una balaustrada, hay un tambor con hornacinas sin imágenes y sobre las hornacinas tendríamos la cúpula y sobre la cúpula en la clave tendríamos una linterna coronada por una cruz católica. En principio fue mandado a construir por los reyes católicos justamente en el sitio donde se pensaba que había sufrido martirio y había muerto San Pedro. También esa forma esférica o circular se le ha asociado simbólicamente, según la doctrina neoplatónica, a Dios, porque se consideraba que el círculo era la figura o la forma, la esfera en este caso, la forma geométrica más perfecta. Y luego también, por último, destacan los contrastes entre la oscuridad de la celda, ¿vale?, con la luz que le entra a la balaustrada, al tambor y a la cúpula. Se puede pensar que Bramante jugó con estos contrastes de luces y sombras. Luego tendremos la cúpula de San Pedro del Vaticano, obra de Miguel Ángel. Son dos cúpulas, hay una exterior, ¿vale?, y otra interior. La exterior descansa sobre un tambor. En el tambor tenemos columnas pareadas y entre las columnas tenemos ventanas rematadas por frontones alternativamente o triangulares o circulares. Triangulares, circulares, ¿vale? Encima del tambor tenemos los nervios, ¿vale?, que arrancan de cada una de estas partes y confluyen aquí en la clave, que estaría coronada por una estética linterna, ¿vale? Y luego la cúpula interior sería semiesférica, ¿vale?, y descansaría en pechinas. Aquí tenemos las pechinas, ¿vale?, que estarían unidas por arcos de medio punto, las pechinas, ¿vale?, en letra B, y estas pechinas transmitirían el peso o el empuje a los pilares, ¿vale?, que transmitirían a su vez el peso al suelo, ¿vale? Y aquí tendríamos aquí este cuerpo de ventana del que hemos hablado, que sería este de aquí, ¿vale?, con los frontones alternativamente triangulares o circulares. Aquí estaría el baldaquino de San Pedro, por supuesto, justamente debajo, que nos ocuparemos del tema siguiente. Y luego desde el exterior, además del tambor, la cúpula y la linterna, podemos ver dos cúpulas adyacentes que se encargarían de contrarrestar los empujes de la cúpula, pero en lugar desde el interior, desde el exterior, ¿vale? Y aquí la plaza de San Pedro, que la veremos en el próximo capítulo, ¿vale? Aquí tendríamos la planta, ¿vale? Y aquí tendríamos otra obra de Miguel Ángel ya perteneciente al manierismo, que es las escaleras de la Biblioteca Laurenciana. Fundamentalmente tenemos columnas pareadas, tenemos también ménsulas, tenemos alerones con volutas, ¿vale?, aquí flanqueando los tiros de la escalera o el tiro principal de la escalera. Y luego tendríamos aquí cómo juega con el contraste bien de la gris de la piedra serena y el blanco del mármol, ¿vale? Y por otro lado cómo juega con las dimensiones, una entrada muy pequeña que contrasta con los gigantescos peldaños del tiro central, estos peldaños que son convexos o salientes, ¿vale? Y cómo juega con ese contraste de entre la entrada pequeña y los peldaños gigantes, ¿vale? De aquí, del sepulcro de Lorenzo y Giuliano de Medici, lo primero es su ubicación. Están los dos estratégicamente situados uno enfrente del otro y los dos a su vez dirigen la mirada a esta estatua, que es
la Madonna o Virgen de los Medici, ¿vale? Esta especie de puesta en escena. Y ya entrando tiene una estructura similar, aunque están los dos uno enfrente del otro, Giuliano y Lorenzo. En ambos tendría una composición triangular, cuyo vértice sería la cabeza de Giulio o Giuliano y de Lorenzo. Y luego tendríamos el sepulcro y encima tendríamos figuras simbólicas en los dos casos que simbolizarían a las horas. En este caso sería el día, la noche, la aurora y el crepúsculo, ¿vale? O sea, cada una de estas cuatro figuras, ¿vale? Serían las horas, ¿vale? Y encima estaría ya la escultura de Giulio y de Lorenzo. Luego seguimos ya con el manierismo, la Basílica de San Giorgio Maggiore o la iglesia de San Giorgio, fundamentalmente la fachada, que tenemos un doble frontón, este de aquí y este que es el principal. El frontón principal está sostenido por 4 columnas de orden gigante, ¿vale? Entre las columnas tenemos hornacinas con imágenes, con esculturas, y fundamentalmente también destaca en el fondo la bella cúpula. Seguimos con Palladio en la fachada de la Basílica de Vicenza, que era una basílica gótica de planta trapezoidal, y él hizo la fachada, ¿vale? Que es esta. Fundamentalmente tiene 2 pisos, el piso inferior dórico toscano y el superior jónico, y luego aquí es interesante por lo que se ha llamado como el tramo rítmico palladiano, que es repetir una estructura en forma de serie durante a lo largo de todo el piso, tanto inferior como superior. Este tramo sería un arco de medio punto sobre 2 dinteles y todo ello sustentado por columnas de orden normal, ¿vale? Y entonces todo esto, el arco, los dinteles y las columnas, estaría enmarcado en columnas, como se ve aquí, de orden gigante, ¿vale? Y así lo haría seriadamente a lo largo de todo el piso. Luego vemos aquí a la Villa Capra o la Rotonda, que sería se eleva sobre un podio. Se supone que es para que los habitantes pudieran contemplar mejor el paisaje de la naturaleza, las vistas desde su estancia aquí en la villa, ¿vale? Y tiene cuatro fachadas idénticas, cada una orientada a los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, ¿vale? Y sobre una escalinata estaría el pórtico hexástilo, sobre el cual habría un entablamento y sobre el cual habría un frontón triangular coronado en cada uno de los vértices por unas columnas. Y luego en planta podemos ver que la distribución todo se organizaría en torno a una habitación circular, y en torno a la habitación habría las diferentes estancias o habitaciones o dependencias, y esta habitación circular, aquí lo vemos, estaría cubierta por una cúpula en cuya clave habría un óculo por el que entraría la luz a la habitación, a la sala, a la casa. En principio las villas se construyeron porque Venecia y los venecianos entraron en crisis en el siglo XVI, la crisis comercial, hubo crisis en las ciudades y la gente con dinero se construyó estas villas en el campo para intentar sobrevivir, en este caso ya que no podían por la crisis del comercio, pues sobrevivir de la agricultura y de la ganadería. Aquí tenemos la Virgen de la Escalera, un relieve de Miguel Ángel. Fundamentalmente destaca la técnica del Sciasciato, que aprendió de Donatello en las segundas puertas y en la puerta y en las terceras o puertas del paraíso de Donatello. Fundamentalmente el aplastado para conseguir perspectiva a profundidad. Si la figura está más aplastada y apenas sobresale, más lejos, y si sobresale un poco más cerca del espectador, ¿vale? Sería fundamentalmente eso lo más importante de nombrar. Luego tendríamos al David de Miguel Ángel, en el que podríamos decir que es una estatua de colosales dimensiones, es una estatua con una mirada desafiante, una cabeza y unas manos enormes, anormalmente grandes, ya nos está prefigurando el manierismo. Y luego aquí en estos pequeños detalles se ve un perfecto conocimiento de la anatomía humana,
Vemos las venas, los músculos, los tendones, ¿vale? Que están perfectamente identificados, se pueden ver perfectamente. Y luego vemos aquí que está, al estar la cabeza ligeramente inclinada, nos invita al espectador a rodearlo y contemplarlo desde todos los puntos de vista, no solo desde un punto de vista frontal. Desde el punto de vista del significado, es David en el instante que lleva en su mano derecha la piedra, en la izquierda la honda, con la que de una pedrada certera va a instantes después de este momento va a acabar con el gigante filisteo Goliat. Aquí tenemos la Piedad también de Miguel Ángel, una composición triangular cuyo vértice acabaría en la cabeza de la Virgen, y aquí Miguel Ángel juega con dos contrastes. Primero el rostro adulto de Jesús contrasta con el rostro casi de una niña de la Virgen, ¿vale? Y luego por otro lado la gravidez y lo apegado que está a la tierra la Virgen contrasta con la ligereza, lo liviano del cuerpo de Cristo, que apenas tiene en contacto con la tierra un pequeño trozo del dedo o de la planta de su pie. Prácticamente se puede decir como que Jesús asciende mientras que la Virgen está bien pegada a la tierra. Y luego el estudio de los pliegues de la ropa de la Virgen, que están bastante logrados. En la Piedad del Duomo, sin embargo, también la composición es triangular, pero digamos que es más vertical. Termina aquí en la cabeza de Nicodemo, el vértice, ¿vale? Y podemos tener al cuerpo de Jesús en una composición en zigzag, que es sujetado por Nicodemo y por María Magdalena, que se lo entregan en brazos a la Virgen María, que sería la figura número 4. Como hay que decir, como nota anecdótica, que en uno de sus ataques de rabia, justo antes de ser terminada, no quedó satisfecho con el resultado y Miguel Ángel la rompió y fue reparada por uno de sus discípulos. Luego tenemos el Moisés, que forma parte de un grupo de esculturas junto con los esclavos que iban a adornar el sepulcro del Papa Julio II. Hoy en día muchas de estas estatuas se encuentran dispersas por los principales museos del mundo, ¿vale? Y el Moisés destaca por al igual que el David, son estatuas de tamaño colosal, la fiereza de su mirada, unas manos también enormemente grandes que ya nos presagian el manierismo, esa carga dramática, esa terribilidad, ¿vale? Y luego también aquí en la letra B ese contraposto o ese enfrentar una pierna en relajación, como es la izquierda, y otra pierna totalmente muy tensionada, ¿vale? Se ha hipotetificado con que retrató Miguel Ángel a Moisés rompiendo las tablas de la ley cuando descubrió que había sido traicionado por su pueblo, o bien en un momento inmediatamente después de que Jesús le dijera que no iba a poder llegar a tierra prometida y así cumplir su misión. En uno de estos momentos nos refiere con este rostro tan fiero y tan desafiante. Y luego aquí también, ejemplo de non finito y de terribilidad, estaría esta Piedad de los últimos años de la etapa de Miguel Ángel. Pasando ya a Leonardo, vamos a ver fundamentalmente aquí la primera, la Virgen de la Roca. Desde el punto de vista iconográfico tenemos a la Virgen, a Jesús Niño, que sería el número 2 en actitud de bendecir, y a un ángel, ¿vale? El número 3, y aquí tendríamos a San Juan Bautista de niño, que está con actitud orante, con las dos manos juntas, ¿vale? Aquí en el fondo se ve como Leonardo pone en práctica la técnica empleada o inventada por él del esfumato, que consiste en difuminar los contornos de las figuras para que se vean más lejanas, ¿vale? Y con esto consigue dar una sensación de profundidad, la perspectiva aérea, que luego logrará, por ejemplo, también Velázquez, por ejemplo, en el cuadro de la rendición de Breda o de las lanzas, ¿vale? En el paisaje del fondo, ¿vale? Cómo va difuminando los contornos de los objetos a medida que se van alejando del primer plano para conseguir profundidad. Y luego la simbolizaría o se haría referencia a la cueva, que desde el punto simbólico podría simbolizar la fertilidad.
El siguiente, el fresco de la Última Cena, y digo el fresco porque Leonardo, como sabemos, la técnica del fresco tiene un gran inconveniente, que es que seca muy rápido. Él añadió o se la ingenió para añadir unos productos que le permitieran que secara más lento y así poder pintar mejor los detalles, pero eso tuvo como contrapartida que no se conservó muy bien y ha llegado en un estado bastante deteriorado de conservación hasta nuestros días, ¿vale? Eso explica que, bueno, este lamentable estado de conservación. Bueno, fijó el tipo iconográfico de la Última Cena, y esto quiere decir que otros pintores que han hecho el mismo tema pues se han fijado mucho en la organización y composición de Leonardo. En principio, las líneas de perspectiva confluyen a Jesús, que es la figura central, y luego en torno a él están los apóstoles organizados en grupos de 3, ¿vale? Y nos interesa fundamentalmente el grupo este, porque aquí está, lo vamos a ver aquí, está Judas Iscariote, que es Judas, el que vende a Jesús por un puñado de monedas que están aquí en su guarda, aquí en su saco, ¿vale? Y luego aquí están el pan y el vino, que son el símbolo del pan, del cuerpo y la sangre de Cristo, ¿vale? Y luego podríamos ver también aquí que la luz hábilmente Leonardo hace que entre por las 3 ventanas que hay del fondo, y luego por un ángulo que hay en el ángulo superior izquierdo, como se ve aquí. Son este foco de luz y luego este de aquí. Y consigue que las figuras estén bastante iluminadas. Luego llegamos a la Gioconda. Fundamentalmente se trata de una mujer en retrato de medio cuerpo, sentada y con el paisaje de fondo. Hay que decir que lo que más llama la atención son sus manos, por un lado, y luego en el rostro es su enigmática sonrisa su atractiva sonrisa y su enigmática mirada. La mirada la consiguió Leonardo a través de muchas pasadas de pintura o capas de pintura muy diluidas. Aparte de eso, se ve la perspectiva aérea, el esfumato de un paisaje que no está alineado. Vemos que hay una parte que está más baja que la otra. Esto fue una técnica que utilizó Leonardo conscientemente para que el espectador, en función del ángulo que la contemplara a la Gioconda, la viera de una manera o la viera de otra. Por ejemplo, si el espectador se sitúa más a la izquierda y la contempla, parece que la Gioconda es más alta que si la contempla desde un ángulo más a la derecha. Aparte de eso, el fino velo que está aquí, y luego también el brillo de los pliegues de su manga. Fundamentalmente se parece que es una mujer que era esposa de Francesco del Giocondo, que era un comerciante, y que se lo encargó Francesco a Leonardo para celebrar el nacimiento de su segundo hijo, ¿vale? Y esta parece ser la esposa de Francesco del Giocondo. Luego seguimos con Santa Ana, la Virgen y el Niño. Hay 3 versiones, una se ha perdido y luego una hay en Londres y otra en París. Más allá de eso, bueno, podríamos ver las características del esfumato y la perspectiva aérea. Conforme nos alejamos se difuminan los contornos de los objetos y de la figura. Y luego pasaríamos a Rafael, la pesca milagrosa y el triunfo de Galatea. Aquí en el triunfo de Galatea fundamentalmente está retratada el rostro de su amante, Margarita Luti, que era llamada la Fornarina, porque estaba casada, o sea, era hija de un panadero, de un fornar, ¿vale? De ahí Fornarina. Simplemente como dato anecdótico, y que hay que tener en cuenta estas 2 obras. Luego tenemos aquí la Virgen del Jilguero, también de Rafael. Aquí vemos a los niños y sobre todo destaca el paisaje y luego la composición triangular que terminaría el vértice de la pirámide en la cara de la Virgen. Después seguimos con la Escuela de Atenas de Rafael. Destaca el marco arquitectónico en el que está ambientada la obra, fundamentalmente una bóveda de cañón con casetones que recuerda a la arquitectura clásica y a San Pedro del Vaticano, que ya hemos visto, se inspiró para ello.
Y luego aquí están retratados fundamentalmente filósofos y sabios y matemáticos de la antigüedad. Rafael se negó a retratar a ninguno de sus filósofos contemporáneos porque pensaba que los filósofos contemporáneos suyos no habían creado nada, sino que se habían limitado a comentar simplemente lo que habían aportado los griegos. Es decir, él pensaba que de la filosofía griega no había habido ningún aporte ni ningún avance significativo. Algunos de los rostros utiliza rostros de, eso sí, de pintores coetáneos suyos, como pueden ser Miguel Ángel y como pueden ser Leonardo, ¿vale? Y aquí pues hay una serie de filósofos, matemáticos. Podemos destacar en el número 1 a Platón, que es un filósofo idealista y no en vano tiene el dedo índice de su mano izquierda señalando al cielo, ¿vale? Y en su mano lleva el timeo, mientras que Aristóteles, un filósofo más naturalista, tiene la palma mirando hacia abajo de la tierra. A partir de ahí, que son el centro de la composición, estarían el resto de filósofos, que hábilmente lo organiza por grupos. En este grupo, el 3 y el 4, el 3 sería Sócrates, vestido con túnica verde, que estaría enseñándole sus teorías a Alejandro Magno, que sería rey de Macedonia. Y luego, sentado en la escalera, tenemos a Diógenes el Cínico, que era un filósofo que iba en contra de las convenciones sociales. Las cosas no tenían que hacerlas unos porque las hiciera todo el mundo, ¿vale? Muy crítico con las convenciones sociales. Y luego Heráclito, que destaca un filósofo que defendía la mutabilidad del ser, que el ser estaba siempre en continuo cambio, como está en una actitud tan quieta. Resulta un poco paradójico. Y luego tenemos a filósofo Epicuro y al matemático Pitágoras, los dos leyendo de un objeto, leyendo de un libro, ¿vale? Sería lo más interesante. A partir de aquí ya pasamos a la pintura de Miguel Ángel, estaría el Tondodoni. Fundamentalmente destacan rasgos manieristas como el escorzo de esta rodilla. Recordemos que escorzo era cuando un objeto crea volumen por sí mismo, ¿vale? Que parece que da la impresión de que sale la rodilla. Y luego esta actitud en torsión del cuerpo de María al entregarle el niño a José, ¿vale? Y en el fondo también estos desnudos femeninos que también nos anticipan ya el manierismo y esa subversión o rebeldía contra las normas del clasicismo. Aquí llegamos a los frescos de la Capilla Sixtina. Era una bóveda rebajada sobre un muro y luego un testero de altar. Bueno, pues Miguel Ángel lo que va a pintar va a ser el testero de altar, la bóveda y la parte de los muros alta, ¿vale? Todo esto lo va a pintar Miguel Ángel. Primero vamos a hablar de la bóveda y después vamos a hablar del testero, ¿vale? Al que le dedicaremos unos minutos. La bóveda fundamentalmente Miguel Ángel consigue dividir en arcos fajones, son 10 arcos fajones, los pinta, yo lo he subrayado, ¿vale? Y divide así la bóveda en 10 tramos, ¿vale? Y luego por otro lado dibuja dos cornisas horizontales, una esta y otra esta que dibuja el cursor, que conseguiría dividir en 3 registros. El registro central un poco más ancho y luego registros a cada uno de los lados, ¿vale? Entonces tendríamos 10 tramos y 3 registros, ¿vale? 10 tramos en vertical y 3 registros en horizontal, que serían la letra F, la E y la F. El registro central, escenas del Antiguo Testamento como escenas sobre Adán, Eva o el pecado original, y hay que decir fundamentalmente que en cada uno de los vértices hay unas figuras que son ignudi con medallones, ignudi que son ángeles desnudos con medallones. Si podemos ampliar un poco, se pueden ver aquí que podrían ser esto un ignudi en cada uno de los vértices, ¿vale? Bien, aquí estaría el famoso fresco de la creación. Y luego a partir de aquí, en los laterales, están los lunetos, que son estos triángulos, ¿vale? Aquí, lunetos, ¿vale? Que estarían en escena de la vida de Jesús, ¿vale? Y entre los lunetos, entre cada uno de los lunetos, Miguel Ángel nos pinta las 5 sibilas y a los 7 profetas, ¿vale? Un total de 12, ¿vale? Aquí serían 6 y aquí otros 6, ¿vale? 5 sibilas y 7 profetas. Y luego aquí estaría el testero del altar, que sería, para ubicarnos, hemos visto esto, ¿vale? Pues el testero del altar sería esto, es lo mismo que esto.
que habría dos registros, el superior y el inferior. En el superior está Cristo en majestad, imberbe, con la Virgen, los santos, los apóstoles, los profetas, y luego alrededor de él dos grupos, uno que descienden, que bajan a los infiernos, y otro que ascienden, que suben a los cielos. Y luego en la parte del registro inferior tendríamos aquellos que resucitan, y por otro lado tendríamos aquí la barca del lago Caronte, la barca de Caronte, que es el encargado de llevar o de hacer cruzar los cadáveres a través de la laguna Estigia, ¿vale? Ya entrando en arquitectura, como ejemplo de plateresco tenemos que recordar la fachada del Ayuntamiento de Sevilla, ¿vale? Y luego también otro que es un prototipo de plateresco, que es la fachada de la Universidad de Salamanca. Fundamentalmente es una estructura como reticular, y esto lo consigue con pilastras en verticales y dos frisos horizontales, y consigue que haya tres registros que están marcados con la C, el primer registro, el registro medio y el registro inferior, y luego 5 calles, 1, 2, 3, 4 y 5. Le podéis dar al pause y contarla, ¿vale? Con esta estructura, ¿vale?, hace que el registro inferior esté muy poco decorado, el registro medio está más decorado y el registro superior es el que está más decorado, ¿vale? Se llaman fachadas retablo porque recuerdan a los retablos pictóricos y escultóricos de la escultura gótica. Y todo ello viene rematado por una crestería, ¿vale? Esto sería un ejemplo de plateresco. Luego tenemos la fachada de la Catedral de Granada y el interior de la Catedral de Granada. Tenemos que recordar que es aquí lo tenemos, una planta mixta, gótica serían las naves, 5 naves, y tendría una función litúrgica. Y luego la planta de la cabecera, la capilla, tendría una función de mausoleo, de enterramiento. Se debe al deseo de Carlos I de ser enterrado allí, entonces hubo que cambiar, y por eso tiene mitad gótica, mitad renacentista. Y esto estaría cubierto, la cabecera, por una cúpula que descansa sobre un doble cuerpo de ventanas, ¿vale? Aquí pone por las zonas de donde se podría seguir la liturgia, los espacios en blanco, ¿vale? Y sobre todo es por el deseo de Carlos I de ser enterrado allí. Luego tenemos el Palacio de Carlos V, que está al lado de la Alhambra, ¿vale? Y tenemos fundamentalmente que es un círculo, símbolo ya de la perfección según la doctrina filosófica del neoplatonismo, ¿vale? Encuadrado y afuera un cuadrado, es decir, un círculo inscrito en un cuadrado, ¿vale? Un círculo dentro de un cuadrado, y el círculo tendría un carácter simbólico. Aquí vemos lo que es el patio, un doble pórtico, columnas dóricos en el piso inferior, en el piso superior jónicas, y aquí encima, entre medias, un entablamento que, como corresponde al orden dórico, tendría triglifos y metopa, estaría decorado con triglifos y metopa, ¿vale? El orden dórico, el entablamento y el orden jónico, ¿vale? Lo repito porque aquí la fachada, que la vamos a ver aquí mejor, ¿vale? Esto es lo mismo que esto, ¿vale? Va a tener también la misma estructura, va a replicar la misma estructura, orden dórico, orden jónico y en medio el entablamento con triglifos y metopa, ¿vale? Solo hay una cosa, que es la letra D, que el almohadillado es rústico, y esto se ha interpretado como una intento del autor, Pedro Machuca, de un signo más bien de manierismo, ¿vale? Ahora llegamos al monasterio del Escorial, esto ya es estilo herreriano, ¿vale? El monasterio del Escorial, visto desde arriba, tendría una planta rectangular y dentro tendría una estructura reticular de red, ¿vale?, con pequeños cuadraditos, ¿vale? Fundamentalmente una decoración muy sobria y austera en el exterior. En cada uno de los vértices del rectángulo habría una torre, ¿vale? Y luego este conjunto queda dividido por un eje imaginario axial que lo recorrería o lo atravesaría entero, ¿vale? Y en función de eso nos encontraríamos primero la fachada, ¿vale? Después nos encontraríamos el patio de los Reyes. El patio de los Reyes se debe porque esto que hay aquí es una iglesia, y en la fachada hay un montón de esculturas exentas, ¿vale?, en la fachada,
que representan a reyes de Israel. Y de ahí viene el nombre del Patio de los Reyes, en alusión a esta escultura que simbolizan reyes de Israel. El siguiente sería la iglesia, ¿vale? Con una cúpula, planta de cruz griega. Y por último aquí estarían las dependencias y estancias privadas de Felipe II, que estarían conectadas a la iglesia para que el monarca pudiera en todo momento seguir la celebración de la Eucaristía o de la liturgia desde su alcoba o desde su cama, ¿vale? Y a un lado y a otro tenemos dos partes simétricas, ¿vale? Aquí está el claustro de los evangelistas, aquí estaría el monasterio, estaría la biblioteca. Y bueno, esto tiene un significado político. Felipe II, en el imperio en el que no se ponía el sol, rey de un imperio que no se ponía el sol, de extensos territorios, a lo largo y ancho del todo el planeta, tenía que tener un complejo acorde con el poder que representaba, ¿vale? Eso desde el punto de vista político. Y desde el punto de vista religioso, pues vemos que está plagado de... Felipe II era un gran defensor del catolicismo, ¿vale? Y por otro lado, no perdió oportunidad en este complejo de construir muchos edificios religiosos como el monasterio o la iglesia. Y luego ya dentro del Greco, pues tendríamos fundamentalmente el expolio, este mancha roja centra la composición, que es el vestido de Cristo y que simboliza la pasión que le espera. Aquí tenemos a Jesús resignado mirando hacia el cielo y luego por detrás un friso de personaje abigarrado que es imposible prácticamente identificar a uno de otro o distinguirlos, ¿vale? Que van a ser los que lo van a aprender, ¿vale? Y aquí más cerca tenemos en una actitud o en una posición un poco compleja las tres Marías. Y por otro lado tendríamos aquí al sayón, ¿vale? Que es el que está horadando la madera, haciendo el agujero a la cruz, ¿vale? Y está se ve claramente un escorzo, un objeto, o en este caso una figura que crea volumen por sí mismo, nos lo pone al espectador enfrente de nosotros, ¿vale? Parece como si saliera y contribuye a dar profundidad. Luego tenemos el martirio de San Mauricio y la Legión tebana. Mauricio fue llamado por el emperador romano junto con 6.666 tebanos, de ahí el nombre de Legión tebana, a Roma para pacificar las Galias. Y antes de salir de Roma, con destino a la Galia a pacificar, el emperador le dijo que jamás olvidaran su religión, el catolicismo, y jamás la abandonaran. Cuando llegan a la Galia la cosa se pone un poco fea y entre a jurar de su religión, renunciar o no renunciar y sufrir martirio, prefirieron seguir con su religión y sufrir martirio. Y de ahí viene el nombre del martirio, de San Mauricio y el martirio de la Legión tebana. He puesto el monasterio del Escorial porque está aquí, en el monasterio del Escorial, este cuadro, ¿vale? Una forma de relacionarlo. Y luego por último, pues por penúltimo, vamos a tener aquí el entierro del conde de Orgaz, mal llamado conde porque el condado existió después, no existió en ese momento. Es más bien el entierro del señor de Orgaz, que lo tienen aquí en brazos entre San Agustín y San Esteban, un joven San Esteban, y al lado un niño que parece ser el hijo del Greco, ¿vale? En principio hay dos registros, el registro inferior y el registro superior. El registro inferior es terrenal, el superior es celestial, el terrenal es con colores cálidos y el celestial es con colores fríos, es lo opuesto, ¿vale? Aquí rostros realistas, aquí rostros idealizados en el celestial. Y a partir de aquí, además de San Agustín, la figura del señor de Orgaz, San Esteban y el hijo del Greco, podemos encontrar un friso con un montón de rostros de los personajes más importantes del Toledo de la época, tanto políticos como religiosos, y entre ellos está el propio Greco, que aprovecha para autorretratarse, ¿vale? En esta parte. Y luego en la parte de arriba pues tenemos aquí la figura del ángel que está arrastrando el alma hacia arriba y se la da a la Virgen y a San Juan Bautista, y aquí tenemos a Dios. A los lados de estos dos grupos se organizan, otros dos grupos.
En el grupo este derecho tenemos un montón de rostros y entre ellos se puede individualizar a Felipe II, ya hemos dicho antes que era el gran defensor del catolicismo, ¿vale? Y en el izquierdo, que lo tenemos aquí, no sé si nos damos cuenta, este de aquí es este, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, personajes que es fácilmente identificable por su atributo, por su símbolo, las llaves de San Pedro, y luego aquí tendríamos Moisés con el arca, Moisés con las tablas de la ley, Noé con el arca y David con el arpa, ¿vale? David con el arpa, Noé con el arca, y Moisés con las 12 tablas de la ley. Y fundamentalmente esto fue por la celebración de un pleito que ganaron y se lo encargaron al Greco. Y luego aquí tenemos el Señor, retrato del Señor con la mano en el pecho. Fundamentalmente destacan dos focos de luz en la cara y la mano. El resto es más bien oscuridad. Emergen, parece que la cabeza y la mano de la oscuridad. Y luego se ha pensado que se pertenece a Juan de Silva, que era marqués, era caballero santiaguista, era notario mayor de Toledo, tenía bastantes cargos. Y se sabe o se ha reforzado esta hipótesis en estos últimos años porque cuando se hizo el lavado de la restauración de esta pintura, más que el lavado, se descubrió que esta deformidad en el hombro izquierdo, que está señalada con la letra C, se sabe que Juan de Silva sufrió un tiro de un arcabuz y fue herido en el hombro precisamente izquierdo, y eso refuerza la teoría o sustenta la teoría de que este hombre fuera Juan de Silva. Y lo último ya sería Sofonipa de Anguissola, con retrato pintando a la Virgen y al Niño y autorretrato con la espineta, y que también tendríamos que tener un poco en cuenta. Y eso es todo, un saludo.